Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Telefarmacia, un espacio auspiciado por la Confederación Farmacéutica Argentina. Bueno, señores, ahora sí, nuevamente vamos a hacer este bloque con Isabel Reynoso, presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina. Y hoy, ¿saben qué? Vamos a hablar de hipertensión. Vos podés ser hipertenso y no saberlo. Y todas las preguntas se las vamos a hacer a Isabel Reynoso. ¿Cómo te va? Bien, ¿Cómo andás? bien, muy bien. ¿Y vos? Bueno, a ver si tenemos acá imágenes de la hipertensión. Y ahora sí, a ver, varios temas, ¿no? Vinculados con la hipertensión. Primero, a ver, en términos generales, desde la farmacia, ¿qué se hace para la hipertensión? Sí, bueno... O sea, el rol que tiene el farmacéutico para la hipertensión. El rol del farmacéutico, junto con todos los profesionales de salud, tenemos que dar la oportunidad al paciente que se quiera controlar la presión, porque, bueno, es una enfermedad que en Argentina hay 100 muertos por día por el tema de hipertensión. Discúlpame. Y muchos de ellos... 100 muertos por día por hipertensión. Y hay muchos que no están detectados. No, pero supera... Bueno, en la actualidad superan los indicadores de los fallecidos por COVID. Sí, sí, y además dentro de ellos tenés pacientes que no están detectados, que es ahí donde se hace un screening, y el screening lo tiene que hacer cualquier profesional de la salud. Cuando va a la consulta de un médico, pero no cuando va con el cardiólogo, sino cuando va por otra cuestión, es una oportunidad de tomar la presión. Las farmacias también somos un centro de salud, una extensión del centro de salud que también da la oportunidad y con una relación más blanda con los pacientes. Entonces eso hace que puedas no solamente controlar al paciente que ya viene medicado porque pide controlarse la presión, sino detectar e ir en la búsqueda de aquellos pacientes que no lo saben. Nosotros nos hemos sumado con la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial ya hace unos cuantos años, desde COFA. O sea, trabajan en conjunto, ¿no? En conjunto, en las campañas que se hizo, bueno, en el año 2019, es conocer y controlar tu presión. Primero tenés que conocer cuánto tenés de presión arterial y después, si llegas a ser hipertenso, tenés que, por supuesto, controlarla, y quien es el que diagnostica es el médico, sin duda. El conocer significa acercarte a la farmacia. Exactamente, y conocer porque hay muchos pacientes que son hipertensos y los desconocen, y es, digamos, la muerte se puede prevenir conociéndola y tratándola. No solamente con lo que son los tratamientos para hipertensos o antihipertensivos, que bueno, los farmacéuticos sabemos mucho de medicamentos, sino que también hay asociados hábitos higiénicos sanitarios. ¿Cómo cuáles? ¿Sí? Como por ejemplo el consumo de sal, Bien, ¿sí? Sí. Como por ejemplo la actividad física. Ahí estamos viendo imágenes, ¿no? Actividad física. No sé si vi imágenes de consumo de sal, bueno, acá de la toma de presión. A veces el paciente que ya está diagnosticado y que está tratado, o sea, que está medicado, no tratado, piensa que puede estar controlado absolutamente, pero bueno, si su médico o el nutricionista le indicó una dieta hiposódica o baja en sodio, bueno, eso es muy difícil de llevar adelante, y bueno, nosotros desde la farmacia reforzamos no solo el tratamiento terapéutico cuando esté medicado, sino también en, digamos, los hábitos higiénicos sanitarios que no tienen que ver con la medicación, bueno, porque no le podemos pedir un milagro. Fin de semana largo, entonces comiste asadito. El asadito es sin sal, ¿no es cierto? El asado es sin sal, es correcto. Sí, para ahora. Hipertenso, sí. Exactamente. Podés saber, lo que pasa que, bueno, es un cambio de hábito que a veces a algunos pacientes les cuesta. Sin sal. Les cuesta. Pero bueno, los que convivimos con hipertensos es como que se puede, digamos, cocinar sin sal, y después le agregas sal cada uno, claro, que no tiene problemas puede hacer agregado, y también como uno puede condimentar las comidas. Tiene que ser una dieta baja en sodio, porque bueno, el sodio claramente no colabora y no se le puede pedir milagro al antihipertensivo. Disculpa, hay que acompañarlo. Un tema casualmente que, bueno, por ahora no hubo quórum en la ley de etiquetado frontal de alimentos, pero etiquetado frontal, uno de ellos, producto con alto contenido de sodio, ¿correcto? Exacto. Es una advertencia que hay que tenerlo. De pronto, cuando aparecen para el público en general,
sé que tal vez es obvia la pregunta para usted, pero cuando aparece un producto que dice sal dietética o bajo contenido de sodio, no deja de ser riesgoso, ¿no? No, claramente hay, digamos, sales que dispensamos en la farmacia que son las indicadas, Sí. porque bueno, tiene que tener bajo contenido de sodio y como dije no se le puede pedir y decir, bueno, con la pastilla o con el antihipertensivo compenso lo que me comí o el alimento que ya viene de por sí salado. Claro. ¿Sí? Son las dos cosas que hay que colaborar desde nuestro rol como farmacéutico para que el paciente cumpla el tratamiento, o sea, tenga adherencia al tratamiento. Sí. Y por el otro lado, cumpla los hábitos higiénicos sanitarios que no son medicamentosos, pero que son también de relevancia y muy importantes para el paciente hipertenso. Bien, clarísimo. Bueno, ¿puede ser que hay gente que es hipertensa y no lo sabe? Sí, claramente en el año 2016, 1 de cada 3 pacientes solamente conoce que es hipertenso y las estadísticas ya post pandemia establecen que el 50% de los pacientes que son hipertensos no lo saben. Por eso hay que hacer un screening para poder ¿Qué es un screening? detectar, hacer campañas y también esto que te contaba de que cuando en ocasión de ir al médico, no solamente al cardiólogo, uno va por, digamos, cualquier tipo de afección que pueda tener, poderse controlar la presión en la farmacia y también aquellos pacientes que tienen aparatos, podérselo autocontrolar, ¿sí? O sea, todas las medidas que podamos hacer para poder detectar esta alta, porque es un alto porcentaje de pacientes que desconocen que son hipertensos, Sí. colaboran en la detección de la enfermedad, en el diagnóstico de la enfermedad y por supuesto en el tratamiento y en el control de esa enfermedad. Bien, la pregunta, en las farmacias estoy viendo algunos aparatos para tomar la presión, ¿sí? Lo ideal es que un profesional que sabe te toma la presión de manera correcta, ¿no es cierto? Sí, ¿Sirven o no sirven estos aparatos que se comercializan para tomar la presión? los aparatos que sirven son los aparatos automáticos. Ya, Sí. bueno, antes se utilizaban aparatos de columnas de mercurio, los aparatos, así como los que estamos viendo, ya están en desuso. Son los aparatos, digamos, automáticos y los aparatos que están calibrados. Lo importante es descansar 5 minutos y en esta posición poniendo los pies de esta manera y después hacer 2 tomas. Sí. Y sacar el promedio de esas tomas. Ah, 2 tomas Sí. y el promedio de las 2 tomas con los aparatos automáticos. Puede acercarse a una farmacia y el farmacéutico, hay una lista de aparatos que están, digamos, homologados, calibrados y están los listados en la Sociedad Argentina de Hipertensión. Nosotros, bueno, nos capacitamos los farmacéuticos en esto y trabajamos, como te decía, en forma conjunta con la sociedad médica que más se dedica, que es la Sociedad Argentina de Hipertensión, y se hace el promedio. Los valores, digamos, aceptables, estamos en 130, 85, pero también estamos en el límite cuando estamos en 140, 90, ¿sí? O 14,9, como lo llamamos. 14,9 es el límite. Es el límite máximo, pero cuando ya estamos en 130, 85, es para empezar a mirar. A empezar a mirar significa ir al médico, hacerse algún otro estudio y, digamos, controlar un poco más seguido. Los tips para las personas que no tienen hipertensión son que una vez por año mínimamente se controle la presión. Cuando vaya al médico, como dije, no solamente al cardiólogo, sino a cualquier otro médico que le pueda tomar la presión, o sino que esporádicamente también le pide a su farmacéutico que se controle. Si tiene un aparato en su casa, controlarse de la manera que dijimos, 2 tomas y hacer el promedio. Y por supuesto que si esa persona es diagnosticada, ¿sí?, por un médico, tiene que hacerse los controles y hay mediciones que se hacen, digamos, por indicación médica, que es, bueno, un mapa de hipertensión como para ir viendo en diferentes horarios. ¿Hay una estadística de cuál es la probabilística de hipertensos en Argentina? Sí, por eso decía que son muchos los hipertensos y me hiciste acordar de digamos, de un tip importante. Sí. Si
tenemos antecedentes familiares, de los padres. ¿sí? No podemos controlarlo una vez por año, sino que el control tiene que ser más seguido para poder detectar en algún momento si tenemos hipertensión. Eso, digamos, son los tips más importantes que las personas tienen que saber. Aunque no sean hipertensos y no tengan antecedentes familiares, una vez por año hacerse el control con las 3 variables que dijimos, en el médico, en la farmacia, o si tienen un aparato, pero hacerlo correctamente. Y si tienen dudas de cómo hacerlo correctamente... Si tienen un aparato y tienen dudas, anda corriendo a la farmacia. Exactamente. Sí. Pueden ir a la farmacia, Digo, que el me dio farmacéutico... alto, bueno, voy a chequearlo con un profesional, ¿no? Exactamente. Sí, es un tema fundamental. Y si después esto claramente puede ser esporádico o puede ser por alguna actividad física forzada que ha hecho, si estamos en el límite de los valores que dijimos, bueno, el farmacéutico lo va a derivar al médico para que vaya a hacerse un chequeo, y en la observación y en el diagnóstico el médico establece si es hipertenso o no es hipertenso. Bien, ¿qué pasa con los que van al médico, le dan un tratamiento, van a la farmacia, compran el medicamento, un día lo toman, otro día no lo toman? ¿Qué pasa ahí? Bueno, eso es lo que se llama falta de adherencia al tratamiento, ¿sí? Es muy común en Argentina, y digo por qué en Argentina, porque nosotros banalizamos, Argentina es una comunidad que no le tiene mucho respeto a los medicamentos. Esto tiene que ver porque en algún momento de la historia, en el año 91, cuando se desreguló todo, se asimiló a que el medicamento se podía vender en cualquier lado, entonces la gente piensa que es una golosina. ¿Y qué sucede? Cuando el médico lo diagnostica, le da un tratamiento, y ese tratamiento por lo general es de por vida, ¿sí? Puede ir regulando las dosis de acuerdo a cómo está el paciente, y el paciente se siente bien porque es una enfermedad a veces silenciosa, ¿sí? Y cuando se siente bien se olvida. Claro. Entonces lo que hay que trabajar muchísimo es lo que es la adherencia al tratamiento. Si es un comprimido por día, es un comprimido por día, dependiendo del medicamento. No vamos a dar marcas porque hay una variabilidad importante de antihipertensivos. A veces el médico... Hay una variabilidad de marcas y también de principios activos. De principios activos, ¿no? Hay varios. ¿Y este tema qué hace? ¿El médico va cambiando en función del resultado o no? Hay varias... ¿Puede darse el escenario en el cual compró un medicamento y le fue bajando la dosis? Sí, puede darse ese escenario, sí, porque bueno, hay otras, digamos, situaciones metabólicas que pueden ir cambiando. También hay algún antihipertensivo que a veces provoca tos como efecto adverso. ¿Ah, sí? ¿Tos? Entonces, en ese caso hay que reemplazarlo por otro, ¿sí? Pero no en todos los pacientes tiene ese efecto adverso, ¿sí? Hay ¿Qué tipo de tos es? Muy conocido, como por ejemplo, bueno, el enalapril tiene como efecto adverso provocar tos, pero no en todos los pacientes. Claro, entonces sí, a veces ese paciente piensa que es un problema respiratorio, que tiene, digamos, un malestar en la garganta, y resulta ser que sigue en forma continua, y bueno, el médico decide cambiarlo. Por suerte hay mucho avance tecnológico, sí, y salen nuevos fármacos y también fármacos asociados. Algunos son monodrogas y otros asociados, algunos se asocian con diuréticos y otros no, dependiendo del estado clínico que tenga el paciente. Pero una vez que el médico, digamos, encuentra la medicación adecuada, en los farmacéuticos le dispensamos, hay que hacer un fuerte trabajo en lo que es la adherencia. No significa que cuando me voy a controlar la presión arterial, si me da normal, ¿sí?, o por debajo de los valores que dijimos, puedo suspender el tratamiento. Claro. Precisamente está estabilizada por la medicación, y hay que continuar el tratamiento. Bien, durante la pandemia, ¿qué pasó? Estábamos encerrados y demás. ¿Qué pasó? ¿Hubo una mayor propensión a la hipertensión? ¿Qué escenario vos viste y que comentaste, bueno, con los profesionales médicos? Nosotros, como ustedes saben, estuvimos desde el principio de la pandemia, y para lo que era el gabinete sanitario de la farmacia, tanto aplicación como toma de presión, establecimos un protocolo especial. Pero lo que sí notamos es que la gente tenía temor, así como tenía temor de ir a un hospital, venía a la farmacia, pero tenía temor de pasar al gabinete. ¿Por qué? Porque la distancia para hacer el control de la presión arterial claramente no son los 2 metros, claro, ¿sí? Entonces lo que vimos que muchísimo menos pacientes en el año 2020 se fueron a controlar la presión a las farmacias. Nosotros todos los meses, todos los años en mayo, como dije, hacemos una campaña junto con la Sociedad
Argentina de Hipertensión y nos pareció que no era oportuno ir a hacer que masivamente concurran los pacientes a tomarse la presión, porque en esas campañas no solamente vienen los hipertensos, sino viene el común de la gente, porque en esas campañas es a donde se puede detectar el paciente que lo desconoce para poderlo introducir al sistema de salud, para que, digamos, se diagnostique la enfermedad, y eso se hace en estas campañas. El año pasado no se hizo la campaña, sí se hizo este año recién en septiembre. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, notamos muchísimo menos control por parte de los pacientes, así que bueno, instamos a que ahora que ya las medidas de cuidado hay que mantenerlas, pero que ya no estamos con el nivel de contagios que teníamos en el 2020 ni en el primer semestre del 2021, que vuelvan a las farmacias, le pidan a su farmacéutico que se controle, el farmacéutico va a mantener la distancia que se pueda tener, pero el uso de barbijo quirúrgico en las farmacias, nosotros seguimos en las farmacias como si nada hubiese pasado. ¿Sí? Vos te referís en cuanto a pasado con respecto a la disminución de contagios. Exacto. O sea, manteniendo las normas. Nosotros desde COFA la indicación que le dimos a los farmacéuticos del país y el protocolo que actualizamos hará 15 días atrás, le decimos que sigan utilizando el barbijo quirúrgico exactamente igual. Bien. Estamos vacunados, pero de esa manera también protegemos a la gente. Entonces, que vengan seguros a las farmacias, que vamos a seguir usando los barbijos quirúrgicos, que hoy tenemos disponibilidad y es un elemento que protege al paciente, porque bueno, el uso de barbijos claramente es así, es para proteger a la persona, pero que se controle la presión arterial es fundamental. Aquellos que ya vienen con tratamientos, porque solamente, Gustavo, el 25% de los pacientes que conocen y que están tratados están controlados. ¿Sí? ¿Qué pasa con el resto? Y bueno, pasa lo que hablábamos de que no cumplen la dieta con sal o no adhieren al tratamiento y no toman la medicación como tienen que tomarlo. Entonces están diagnosticados, pero no están controlados. Y después tenemos un alto porcentaje en la República Argentina, en el resto del mundo también, no es solamente en la República Argentina, pero bueno, los datos que tenemos son los de acá, que prácticamente el 50% desconoce que es hipertenso. Entonces, claramente, la campaña es conocer y controlar tu presión arterial. ¿Sí? Primero tenés que conocer que sos hipertenso, tenés que conocer qué valor tenés para después poder, si estás en los valores límite, ir al médico y después recién va el tema del tratamiento. Hay un paso previo que hacer. Isabel, a modo de síntesis, entonces vamos con las recomendaciones. ¿Cómo podemos comenzar? Primero anda al médico, ¿no es cierto? Sí, primero controlar la presión. Bien, te tomas la presión. Sí, si tenés aparato en tu casa, si no lo sabes usar, venir a la farmacia, lo podés hacer en la farmacia o podés ir cuando en ocasión de que vas a hacer cualquier tratamiento o vas a cualquier atención médica, el control de presión. ¿Sabes qué? Seguimos con los tips, pero ¿sabes qué? No te pregunté, ¿cómo una persona joven, pero que empieza a sentirse mal, puede sospechar que puede tener un problema de presión? ¿Cuál sería la señal, la alerta temprana para sospechar, me tengo que tomar la presión? Sí, a veces hay mucho dolor de cabeza, otras veces te provoca derrame en el ojo, que bueno, son presiones diferentes, la ocular a la arterial, pero digamos enrojecimiento, digamos en la cara, son tips de personas que pueden llegar a tener esos, digamos, síntomas sin saber que tienen la presión, pero bueno, entonces, malestar, dolor de cabeza. Bien, ve a la farmacia, con ese síntoma, me toma la presión, te da alta. El farmacéutico está 130/85, ¿sí? O 139, que sería 140, 90, bueno, ahí ya es como para mirar. ¿Sí? 140, si estás por encima, para mirar. Si estás por encima, por supuesto, tenés que ir al control médico. Ya directamente al médico. Exactamente. O sea, 140/90 es como que todavía estás en el margen tolerable. Sí, en el límite máximo. En el límite máximo. Ir al profesional médico, después viene el profesional médico, te prescribe, vas a la farmacia, compras el medicamento y ¿cómo sigue el proceso después? El proceso es
cumplir con la adherencia al tratamiento. Sí. ¿Sí? Ahí generalmente el farmacéutico lo detecta porque, bueno, por la cantidad de comprimidos por día que está prescripto y por la frecuencia que ese paciente viene a buscar el medicamento. ¿Sí? Si el envase tiene 30 y venís cada 3 meses, es bueno, Te claramente... estás aplicando un tercio de pastilla por día. Claramente, o tomás un tercio o tomás una cada 3 días. Bueno, ese refuerzo y esa conversación que hace el farmacéutico es para reforzar la adherencia, Sí. para explicarle que aún con presión normal el medicamento lo tiene que seguir tomando, Bien, porque bien. esa es la clave para tener estable la presión arterial, y lo que viene asociado, que son lo que llamamos hábitos higiénicos sanitarios, Bien. el cuidado con la sal, la actividad física, el consumo de líquido. Entonces todo eso El líquido ayuda también, hace, ¿no? claro, todo eso hace a que la presión, el líquido hace diúresis, entonces también ayuda a estabilizar la presión, y son hábitos que no se pueden, no es una cosa o la otra. Bien. ¿Sí? Como dije, a Me la siento bien, no puedo suspender el medicamento. Exactamente, y a la pastilla tampoco le podemos pedir el milagro. Claro. No puedo tomar el antihipertensivo todos los días y volcarle medio salero a la comida, porque seguramente voy a ser un hipertenso no controlado. Bien. Sí. Clarísimo, Isabel. Muchísimas gracias por estar acá. No, gracias a ustedes. Señores, cerramos con, bueno, obviamente, con la comunicación de la Confederación Farmacéutica Argentina. Telefarmacia, un espacio auspiciado por la Confederación Farmacéutica Argentina.